Hola Vicente, buenos días, qué bueno verte, ¿cómo estás? Hola Juan, buenos días. Pues no, feliz hoy este viernes más, como todos los viernes, aquí con toda la comunidad Caicata. ¿Qué hay de nuevo para hoy? Cuéntanos. Pues hoy estamos haciendo un video pregrabado para nuestra comunidad. Esta noche vamos a estar emitiendo este video y queremos darles un saludo a todos. No vamos a tener en vivo esta semana. Hay buenas noticias y tenemos un tema espectacular para el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre estos productos probióticos que son de manera natural y que los podemos utilizar en las personas. La verdad es que la charla fue la bomba. Vicente, no sé si a ti te ha pasado como a mí, pero hemos recibido muchos mensajes, muchos pedidos, personas que quieren saber un poco más de esto. Así que queremos profundizar un poco más el tema. ¿Y qué te parece si hablamos de quiénes pueden consumir probióticos? Bueno, Juan, realmente necesitamos consumir probióticos después del primer año de vida. En el primer año de vida, la leche materna que tiene grasa y carbohidrato y todos los nutrientes que necesitamos, y después del sexto mes, el bebé empieza a tener la microbiota y a crear su microbiota con la alimentación que la mamá y la familia le suministran. Después de que ha cumplido este primer año hasta el último día de nuestra vida, es necesario, es útil, es saludable, es antienvejecimiento, es preventivo de muchas enfermedades el consumir alimentos preparados por nosotros en nuestros hogares. No necesariamente tenemos que comprarlos, que mejoren nuestra microbiota intestinal y por consecuencia la microbiota, las demás microbiotas, que vamos a hablar de todas, ¿vale? Excelente. Y eso me gusta empatarlo con lo que hablamos en la charla, de que cada persona tiene una microbiota única y que se va formando a través de la vida y que el parto vía vaginal impacta muchísimo en esa microbiota inicial. Entonces es muy bueno entender que se puede consumir desde el inicio de la vida, ¿no? ¿Desde cuándo? Desde que nacemos, ¿cierto? Y la Desde pregunta el sería, primer, ¿hasta cuándo? desde que pasa el primer año de vida hasta el último día de nuestra vida. Aclarar un concepto. Por organización geográfica, ¿sí? La microbiota de las personas cambia. No es lo mismo la microbiota de alguien que viva en la zona ecuatorial a alguien que viva, por ejemplo, el esquimal que vive con la cultura esquimal, que consume altas cantidades de grasa y carne todos los días. Él tiene una microbiota diferente al que vive en el Himalaya, al que vive en Europa, al que tiene una dieta mediterránea, al que tiene una dieta cetogénica, al que tiene una dieta paleo, al que tiene una dieta vegetariana, a la que están en África, que tienen demasiadas restricciones en algunos lugares donde hay focos amplios de hambre. Cambia la microbiota. El ser humano siempre se está adaptando al tipo de alimentación que tenemos y a las condiciones que tenemos, porque siempre el intestino está buscando que sobrevivamos. El cerebro y el intestino siempre quiere que nos mantengamos vivos. Entonces, cambia con la alimentación que tenemos y los hábitos que tenemos, los alimentos que consumimos muchos industriales, altera la microbiota. Entonces, a la pregunta, desde que cumplimos el primer año de vida hasta que tengamos el último día de nuestra vida, sería útil y necesario consumir alimentos que mejoren nuestra microbiota intestinal. Excelente, excelente. ¿Qué opciones de probióticos se pueden tener a la mano para mejorar la microbiota intestinal? Bueno, como hablaba a nivel geográfico, cada cultura, y es algo de antaño, no es algo nuevo, no es algo que se ponga de moda. Lo que se ha puesto de moda es que hay más conocimiento, hay más estudios clínicos, hay verificación lo que nuestros antepasados sabían. De antaño, muchas comunidades, por no decir todas las comunidades del mundo, desde sus diferentes orígenes geográficos, han tenido fermentos. Los más comunes que tú puedes encontrar en la red, el kimchi, que proviene de Corea, ¿sí? Y hay muchas fórmulas de kimchi, el chucrut, ¿sí? Los lactofermentos de vegetales, el kéfir,
los búlgaros, que es el kéfir de leche, ¿sí? Son maneras que se tienen a nivel de antaño, a nivel ancestral, de maneras de introducir bacterias buenas, positivas a nuestro organismo. Y yo quiero nombrar un poco, aquí tengo un registro que te envié sobre las bacterias que contienen los diferentes formas de introducir con los alimentos bacterias vivas buenas en nuestra microbiota. Por ejemplo, el kimchi, que hay muchas formas de hacerlo, pero tiene una base que es con col, con repollo o con algunas otras verduras. El kimchi tiene Bacillus mycoides, Bacillus pseudomycoides, Bacillus subtilis, Lactobacillus brevis, Lactobacillus curvatus, y hay muchas más eh, tipos diferentes de bacterias que ayudan a mejorar la microbiota. Y si seguimos haciendo, porque la idea de estos videos es dar información para que la gente se mueva, se haga responsable y empiece a asumir como único responsable de su salud, y estamos diciendo, parte de la nutrición y parte de una muy buena microbiota intestinal y lo demás. Entonces, primero es el kimchi, te preguntaste, primero el kimchi que tiene bastante bacterias. El El otro, sabor de ese es bien fuerte, ¿cierto? el kimchi, dependiendo del tiempo de fermentación, que puede durar de 3 días a un mes, en el proceso de fermentación, tiene un nivel más bajo o más alto de acidez. Hay en Corea y aquí hay muchas personas que hacen kimchi solamente de col rizado o de repollo, ¿sí? Y pues tienen un sabor solamente de la col, pero tú puedes encontrar kimchi que le agregan col rizada o repollo o los dos y le pueden agregar especies, cúrcuma, chucrut, ajo, nabos, berros, cebolla, y eso cambia el sabor y cambia, algunos le echan chile, algunos le echan paprika, ¿sí? Y les va cambiando como el sabor y la acidez va cambiando de acuerdo al tiempo de fermentación. Yo Eso, lo estaba confundiendo con el kombucha. sí, sí, y kombucha es otra cosa, Sí, sí. y bueno, me lo recordaste, kombucha es otra manera de hacer un fermento para introducir todos los días probióticos. Hay una bebida enzimática muy famosa que se llama Rejuvelac o Rejuvelac. Es una bebida enzimática que también todavía no se ha comprobado y nosotros no podemos dar información que no se verifique todavía, pero a nivel cultural se manifiesta que su nombre de Rejuvelac ayuda a rejuvenecer. Eh, el, el, ¿Cómo decirlo? El fundamento para decir eso es porque tiene una gran cantidad de enzimas y las enzimas son las que dan vida a nuestro organismo. Y si tenemos gran cantidad de enzimas, pues por ende, por inflexión del conocimiento, o sea, por reflexión del conocimiento, asumimos que puede rejuvenecer, pero no hay datos que lo verifiquen como tal. Te estaba diciendo los probióticos de las bacterias que contienen los diferentes fermentos. El kimchi, ya lo nombré. El otro es el chucrut. El chucrut, pues, también son vegetales que se fermentan. El kimchi se hace con sal. El chucrut también se puede hacer con sal, ¿sí? Y son lactofermentados. Entonces, cuando escuchen el término lactofermentado, está indicando que se somete a un espacio anaeróbico las verduras sin presencia de oxígeno y eh, el proceso de fermentación genera un estado de acidez que hace que el ácido láctico de las presentes en las bacterias propias de la verdura impida el crecimiento de otros tipos de microorganismos que son patógenos. Entonces se lactofermenta, no está haciendo referencia a los lácteos de leches de origen animal, sino un proceso bioquímico en donde el ácido láctico se empieza a fermentar, ¿sí? Entonces el chucrut tiene bacterias acidófilas. Alguien nos preguntó a nosotros que si tenemos que estar cambiando de probióticos.
yo pienso que habría que agregarle una variedad de probióticos como en nuestra alimentación. Una semana podemos consumir chucrut, otra semana podemos consumir kimchi, o un mes kéfir, kombucha, y esta variedad de fuentes de bacterias nos va a enriquecer más nuestra microbiota. Siguiendo con el chucrut, Juan, esto, eh, te decía que las bacterias acidófilas son las más productoras de ácido láctico, ¿sí? Los lactobacilos y los leuconostoc, se llama ese, son las especies que se han identificado en el chucrut, ¿sí? Entonces, hay especies lactobacillus plantarum, lactobacillus L3, y hay varios. Lo que sí se ha podido verificar es que todos estos fermentos tienen al menos entre 20 y 30 especies diferentes de bacterias de acuerdo al cultivo, de acuerdo a la manera como fue cultivada. Y quiero hacer una pequeña observación al tema. En Colombia es muy difícil decirle, por favor consigue un repollo o una col rizada de origen orgánico, ¿sí? Porque pues las certificaciones verdes en Colombia como que no han tenido una dinámica y la vigilancia no garantiza que eso sea así. Entonces, no podemos tener garantía de que cuando yo haga un chucrut de repollo, un kimchi de repollo, cuando es orgánico, el repollo tiene capas y capas y capas. Y entre cada capa, a veces en ciertos cultivos, usan algunos pesticidas, algunos plaguicidas, que van generando un sándwich de este tipo de pesticidas o de plaguicidas. Por eso pedimos que sea orgánico. Pero la naturaleza es tan poderosa que se han hecho experimentos con chucrut, incluso de estos cultivos de esta manera, que cuando se lava un poco mejor, no se puede desinfectar el, eh, el, el repollo. ¿Por qué razón? Porque necesito la bacteria que tiene el repollo. Y si la desinfecto con agua y cloro o con algún otro desinfectante, voy matando lo que me interesa del repollo, que es esa bacteria. Pero la naturaleza ha comprobado que aunque hayamos cultivado de una manera inapropiada, siempre hay algún grupo de bacterias propias de la verdura que con un poquito nomás que haya en esa verdura empieza el proceso de fermentación. No a la igual cantidad que el orgánico, pero es posible hacerlo. Entonces, te quería contar eso para que no nos frustremos cuando, ay, pero es que es orgánico y no lo encuentro. No, tiene que haber alguna fuente de bacterias dentro de la verdura que nos va a permitir dar ese start para el crecimiento de ese lactofermento en el momento que lo hagamos, ¿vale? Súper. ¿Qué te parece si hablamos ahora del kéfir? El kéfir de agua, ¿no? Bueno, Yo antes de que digas algo, les cuento que ya yo tengo aquí en la casa kéfir de agua. Está refrigerado y lo tengo así porque quiero hacer un video enseñándole a todos a nuestra comunidad, cómo es el proceso de sacarlo de la nevera, lavarlo, cuidarlo y empezar a hacer el cultivo de kéfir. Es súper abundante, pero cuéntanos los beneficios del kéfir, Vicente. bueno, el kéfir es un granito, ¿sí? Es un hongo. Y hay dos tipos de kéfir. El kéfir de agua que se alimenta de fructosa y sacarosa, ¿sí? De panela, de azúcar, de la fructosa de las frutas. Tú puedes agregar agua, semillas de kéfir y piña y papaya y cualquier fruta y esa fructosa es el alimento del kéfir. Y hay búlgaros, ¿sí? Que es el kéfir que se alimenta de lactosa. Igual se alimenta de una glucosa, de la lactosa, que es la glucosa de los lácteos. Ambos tienen el propósito de transformar la glucosa, bien sea de la lactosa o de las frutas o del azúcar o de la panela, transformar la glucosa, fermentarla, es el alimento de ellos. Con esto estoy diciendo que incluso los pacientes que tienen diabetes pueden consumir este fermento a partir de kéfir de una fermentación al menos de 48 horas. Hago este énfasis de que un paciente que tenga diabetes puede consumir un kéfir de agua, por ejemplo, de una fermentación mínimo de 48 horas. En ese proceso y dependiendo de la cantidad de población de hongos de kéfir
y la cantidad de panela o azúcar que hayas suministrado, en ese tiempo se ha logrado que el kéfir se consuma toda la glucosa, la transforme en ese fermento, en ese ácido que produce, genere miles de millones de bacterias buenas, y cuando el paciente de diabetes consuma el kéfir, que ya no está dulce, que está ácido, que está fermentado, no tenga el temor de que se va a subir su glicemia. Es más, tiene un índice glicémico demasiado bajo, no genera alteraciones en sus niveles de glicemia. eh, Siempre depende de la proporción de cantidad de población de hongos versus la cantidad de fructosa, de panela, de combustible que yo le doy. Si yo le doy poco, apenas para que sobreviva, pues ya no va a haber nada de glucosa. Pero si le doy mucha glucosa, mucho panela, mucho azúcar a una poca población en 48 horas, pues aún sabrá a dulce y no será suficiente y no será apropiado para un paciente diabético. Entonces, a la pregunta, Juan, los beneficios todos tienen en común, primero, que mejoran y restablecen la flora y la microbiota intestinal. Cada fuente de fermento tiene diversos cultivos o bacterias que mejoran la flora intestinal. Como hablamos la charla anterior, hay más de 2.000, 3.000 especies diversas de bacterias que pueblan como colonias nuestro intestino grueso. Entonces, el kéfir aporta algunas, es muy diurético, ayuda a la diuresis, ¿sí? Ayuda a mejorar la movilidad intestinal, o sea, pacientes que tienen estreñimiento les ayuda a mejorar su movilidad intestinal. Pacientes que tienen síndrome celíaco o un síndrome de intestino inflamado, les va a ayudar a disminuir la inflamación porque la microbiota empieza a cambiar. Recordemos que hay una disbiosis cuando la proporción entre las bacterias vivas buenas y bacterias negativas o patógenos negativos en nuestro intestino están en desbalance. Si hay más patógenos negativos, hay más lombrices, hay más hongos, hay más cándida, hay más bacterias. Entonces, ese desbalance genera inflamación, intoxicación. Pero cuando tengo bien balanceado las bacterias buenas con las patógenas, no generará la disbiosis. Y si tengo una muy buena flora intestinal elevada, eh, pues sencillamente no va a haber lugar a lo que genera todas las inflamaciones. Todas las inflamaciones es una consecuencia en algún nivel de una inflamación y una intoxicación. ¿Sí? Intoxicación por hongo, intoxicación por metales pesados, intoxicación por bacterias, intoxicación por micotoxinas, intoxicación por aflatoxinas. Siempre es una consecuencia. Y si mantenemos ese clima biológico, por así decirlo, en la microbiota dentro de nuestro intestino mejor, pues no va a suceder esa inflamación y esa disfunción. Y un beneficio que no sea pues verificado, ¿sí? Pero que se está tocando las alarmas en este momento en los médicos psiquiatras, es que está asociándose a la depresión, al Alzheimer, al Parkinson, a la pérdida de memoria que no está asociada al Alzheimer, al deterioro de la capacidad cognitiva. Algunas pacientes con algunos trastornos cognitivos se está asociando estos trastornos digestivos a trastornos intestinales. Está en investigación, están haciendo mucho trabajo en este aspecto. No podemos afirmar que tomando chucrut, tomando kéfir, tomando todos estos probióticos vas a curarte de esta enfermedad o de otra, pero sí te estamos invitando a que mejore tu microbiota y seguramente con lo que estás haciendo de tratamiento de base de tu seguro médico, de tu internista, de tu médico general, vas a acelerar ese proceso de restauración de tu organismo y de recuperación de tu salud correcta y perfecta. Entonces, para hacer un énfasis, el kéfir tiene lactobacillus, lactococcus, streptococcus y leuconostoc, ¿sí? Tiene un alto contenido de este tipo de bacterias. Y pues es muy depurativo, es muy detox. La palabra detox se ha puesto muy de moda, ¿sí? Detox,
la usó y la usa mucho la homotoxicología, sí, pero es un término como para decir que acelera los procesos de eliminación de toxinas, de metales pesados, de diferentes órganos. Un detox del hígado, un detox de riñones, un detox del intestino, un detox de tu sistema linfático. Entonces, es como un acelerador para ese proceso de depuración de nuestro organismo. ¿Vale? Vale, y aquí hay algo que me gustaría añadir. Es importantísimo darte cuenta de que cada microbiota de cada ser humano es diferente. Y no sé si lo has notado, pero hay personas que se comen un alimento en la calle y no les pasa absolutamente nada, mientras que al hermano, al primo, otra persona que consumió, sí. ¿Y a qué se debe eso? Al equilibrio que hay. Así que estos productos te van a apoyar y te van a ayudar muchísimo a regular la microbiota, a evitar la disbiosis y que todo esté funcionando perfectamente. Mira, otro dato, que ahorita que me lo acabas de comentar, lo recuerdo. Eh, Hay personas que su metabolismo, su sistema nervioso, su estilo de vida les permite consumir grandes cantidades, por ejemplo, de grasa, de carnes, y no le genera ningún problema. Y hay personas que consumir un poco nomás de grasa eh, les va a afectar. Si bien es cierto, la microbiota influye en esto, también tiene que ver con básicamente su estilo de vida. Te decía ahorita, el único alimento que la naturaleza ha puesto grasa y azúcar, carbohidrato juntos, es la leche materna, ¿sí? La leche materna pone grasa y carbohidratos juntos y nos da ese sabor delicioso. Y los otros, como alimento de la naturaleza, yo decía que los únicos, pero los únicos que produce el ser humano es la leche materna, son las legumbres. Las legumbres tienen proteínas, pero también tienen carbohidratos, no tiene grasa. Pero los alimentos secos, el maní, nueces, tiene carbohidratos y tiene grasa también. Sí, por eso es, la naturaleza lo produce en pequeñas porciones. Voy a hacer un ejemplo para graficar eso, cuando me dicen, ¿y qué debo comer? Que esa será una charla después. Sí, en el mundo antiguo, en la época del Paleolítico, los humanos éramos nómadas y andábamos y lo que la naturaleza iba dando, él iba tomándolo, ¿sí? Si había un árbol de mango, pues comía mango. No cargaban todo el mango porque sabían que era peso y su dieta los obligaba de vez en cuando a tener ayunos porque no encontraban comida para algún momento. Entonces, esa dinámica social y de sobrevivencia hacía de que se comía fruta de cosecha, se hacían ayunos ocasionales o semanales, se comía no para satisfacer el tema de la lengua, sino para satisfacer la sobrevivencia. Entonces, decimos esto es para indicarle que nuestros hábitos, la combinación de grasa con azúcar, que es algo adictivo, es lo que está haciendo que dañe mayormente la microbiota. ¿Sí? Cogen una pizza. La pizza tiene harina y le agregan también muchas salsas y eso hace, esa combinación es lo que hace que se dañe mayoritariamente la microbiota. Hablamos la vez pasada que ven 4 elementos. Vamos a hablar nomás de 2. El exceso, el consumo excesivo de proteína sin poco, y grasa sin fibra, ¿sí? Daña la microbiota y genera putrefacción. Y el exceso de carbohidratos genera fermentación. Ahora, cuando yo uno grasa y carbohidratos, genera las dos. Entonces, es ese desequilibrio y esa inconsciencia en nuestra dieta que hace que estemos todos los días alterando y atentando contra nuestra salud en general, partiendo de la microbiota intestinal. ¿Vale? Vale, bien interesante este tema de la microbiota. Yo estoy muy emocionado con esto porque he visto el proceso en Isabel, en mi esposa, y aquí en la casa. Llegó un momento en que Vicente nos recomendó utilizar el kefir y empezamos a conseguimos los bacilos y eso se reproduce impresionantemente. Llegamos a tener hasta 8 frascos llenos de kefir. ¿Para qué? Para que cada día pudiéramos hacer el consumo aquí en la casa. Somos 5 personas aquí en casa
y eso divinamente produce la cantidad que se requiere y es súper diurético, apoya muchísimo. Qué bueno que tocaste también el tema de la fibra, porque la fibra es fundamental para apoyar a la microbiota. Ese proceso es importante, ya Vicente lo nombró. ¿Algo más, Vicente, que podamos decir o vamos con la sorpresa ya que tenemos? Creo que hay dos preguntas más, no sé si tú las tienes allí. Claro, la otra pregunta es, bueno, ya dijimos qué opciones de probióticos podemos tener a la mano para mejorar mi microbiota intestinal y, ¿no? ¿Hasta cuándo hay que consumirlos? Y eso es algo que hay que consumir de aquí hasta que haya que consumirlos. Bueno, Ah, espérate, ¿sabes yo, sí que me llamó la atención y te quería compartir a nuestros oyentes? Y es, estuve viendo una noticia en la que hablan de este señor Bill Gates y que él estaba muy enfocado en este tema de la microbiota y él dice o piensa que en el futuro es fundamental que en los lugares o países donde hay escasez de alimento, apoyar a estas personas a tener una super microbiota porque eso hace que sea más eficiente el consumo de la alimentación. Y él dice que el tema de hambruna o el tema, sí, de que el cuerpo reciba o tenga los recursos, está totalmente ligado a la microbiota. Entonces miren que no es un tema al azar. Muchas personas en el mundo están enfocados en esto y de verdad que es una solución. Por ahí decían que no solo somos lo que comemos, sino que somos lo que nuestra amiga la microbiota hace por nosotros también, ¿no? Con lo que comemos. Así que es exactamente. importante eso. Y estamos en una época donde este tema de educación es importante, pero tenemos padres que no enseñan a sus hijos a comer verduras, a comer vegetales, y ahí hay una cantidad impresionante de aporte a nuestro sistema con la fibra y alimento para la microbiota. Y he tenido la experiencia de ver padres que los hijos, no, es que él no quiere comer, no se trata de querer comer, se trata de que es necesario hacerlo y sobre todo en estas primeras etapas de vida. Aprender a comer de esta manera sana es fundamental. Así que aquí en Caicata estamos creando todo un tema para enseñar el proceso de nutrición y alimentación aún desde temprana edad. Es fundamental manejar eso. ¿Listo? Vale. Entonces la sorpresa, vamos a contribuir a nuestra comunidad. Eh, Antes de esto, decirle a todos, pueden comprar probióticos. Comercialmente es un mercado que la industria le está dando fuerza a un costo muy elevado. Hmm. ¿Sí? Hay probióticos en Colombia que pueden costar 30, 50, $100, ¿sí? Por 10 cepas, por 20 cepas. Dice, tenemos 20 cepas de probióticos, ¿sí? El kéfir y el chucrut tienen más de 20. ¿Sí? Entonces, es invitar a que nos hagamos autorresponsables, que nos autodeterminemos a mejorar nuestra salud, lo que tenemos a las manos. No creamos que nuestra salud depende del sistema médico. Todos los días determinamos cuando cocinamos nuestros alimentos. Es más, antes, cuando vamos a comprarlos, estamos decidiendo si vamos a comer para vivir o vamos a comer para fallecer o para envejecer más. Entonces, estamos, como decía Juan, invitando a toda la comunidad a que se hagan conscientes y autorresponsables de que tomen la decisión antes de comprar cualquier sustancia o elemento que van a consumir ustedes, sus hijos, sus familiares, que le hagan daño o que no. Es increíble cómo, como dice un doctor muy conocido en la red, cómo el ser humano, solamente por darle gusto al 1% de su cuerpo, la lengua, maltrata y vuelve, no digo la palabra que él dice, nada el resto del 99% del cuerpo. Entonces vamos a contribuir a toda la comunidad con una sorpresa, con un regalo. Comenta, por favor, déjanos tus datos para poder que este regalo llegue a su casa. ¿Cuál es, Juan? Bueno, lo que vamos a hacer es que tenemos un cultivo grande de kéfir, entonces te vamos a regalar, enviar hasta tu casa en Colombia, esto solamente por ahora en Colombia. Si no tienes cerca de ti o no conoces a alguien que tenga kéfir que te lo pueda dar,
nosotros te vamos a enviar hasta tu casa una pequeña porción de kefir para que lo cultives, lo tengas y lo multipliques y también se lo regales a la mayor cantidad de personas. Aquí en Caicata estamos claros que entre más des, más posibilidades hay de recibir, porque en el dar está el milagro. Eso sí, pues tiene un ganar-ganar y es que tú requieres pagar el flete desde nuestro lugar hasta tu casa, ¿listo? Si está cerca a donde estamos, pues obviamente no hay flete, pues ir a recogerlo. Vamos a estar en Florencia y aquí en Santander de Quilichao empezamos también con el cultivo para compartir. ¿Algo más que decir de esto, Vicente? La metodología es Eso. simplemente escríbanos en los comentarios, colócanos tu nombre completo. Me interesa, por favor, que me envíen una semilla de kéfir de agua. Sí, no tenemos los búlgaros y me gusta más el kéfir de agua para evitar algún tipo de intolerancias en algunas personas. El kéfir de agua es apto para todo el mundo. Eh, Kéfir de agua, entonces tu nombre completo, tu cédula, tu correo electrónico, tu número telefónico, ciudad, barrio, departamento, y nosotros generamos una guía con un operador logístico. El costo puede costar entre 8,000 y 15,000 pesos solamente el envío. Va a haber una persona que, que nos va a ayudar a colaborar en lo que tiene que ver con el empaque, vamos a imprimir un manualcito sobre qué es el kéfir, cómo prepararlo, los cuidados para que lo tengas y para que no pierdas, está tomando kéfir. Entonces, eso va a ser así. Los que quieran, por favor, el kéfir, y así como lo reciben con amor, si pueden, consúmalo, dense en cuenta que funciona. Voy a hacer una advertencia para que no lo van a tomar a mal. Algunas personas iniciar tomando kéfir le genera gases, le genera flatulencia. Entonces, consuman mayor cantidad de agua para que ayude a su intestino a lavarlo. Y si le introducen a su dieta una dosis mínimo de 400 miligramos de magnesio, de citrato de magnesio y unos 5 gramos de citrato de potasio, eso va a hacer que la microbiota tuya y todo tu organismo se mejore muy rápidamente. Entonces vamos a escribirte eso, va a llegar un frasquito con una semilla para que, de plástico para que no se le dañe, con una información allí, una hojita para que la lean, o se la enviamos en PDF a tu WhatsApp para que leas los cuidados del kéfir y listo. Eso sería, Juan. Y también los invitamos a que esa información pues nos dejen aquí en los mensajes de este video en YouTube que estás interesado y escríbenos por mensaje directo en WhatsApp. Tú estás en el grupo, tienes el celular o el WhatsApp de Vicente, tienes mi WhatsApp también. Escríbenos ahí por mensaje directo, yo quiero, y así generamos pues esta bendición para todos. También si en la comunidad hay personas que ya tienen el kéfir y que tienen abundancia y quieren compartirlo con las personas de su ciudad, sería fantástico que también nos dijeran y así tenemos diferentes lugares para compartir. Recuerda, desde Caicata les enviamos un saludo enorme, los amamos, nos sentimos orgullosos de que se sumen a esta visión de un terapeuta holístico por familia. Por familia. Gracias, nos vemos. Gracias. Chao.